Casi un siglo de historia rojiblanca, plagada de éxitos deportivos, apenas tendría sentido si no fuera por la innumerable lista de jugadores de cuyas botas han surgido momentos inolvidables para el Atleti. Nombres como Pichichi, Belauste, Zarra, Gainza, Iríbar, Dani o Goicoechea, por citar algunos, han acercado la gloria hasta los aficionados, pero sobre todo han sabido abanderar la filosofía de este club centenario. Cualquier seguidor es capaz de repetir sin dudar aquella delantera mágica formada por Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, e incluso otros de mayor edad tendrán aún viva la imagen de sus antecesores, Bata, Chirri, Gorostiza, Iraragorri y La Fuente. Son todos y cada uno de los llamados viejas glorias. Constituyen, de esta manera, uno de los cuadros simbólicos que merecen mayor respeto para cuantos sienten pasión por el club rojiblanco. Por eso, no es raro asistir a muestras de cariño que antiguos jugadores, como los inseparables Telmo Zarra y Rafa Iriondo, entre otros, siguen recibiendo de los numerosos aficionados que no olvidan fácilmente aquellas tardes de gloria que, gracias a ellos, pudieron disfrutar. El Athletic como institución también les tiene presentes. Una iniciativa de la directiva de José Julián Lerchundi consiguió en diciembre de 1993 que muchas viejas glorias se reunieran en una popular fiesta en las instalaciones de Lezama. Entre todos ellos, Telmo Zarra Onendía, Zarra, constituye un punto de referencia para muchas generaciones que conocen las extensas páginas de gloria que este aplaudido delantero escribió durante sus 15 años en el club rojiblanco. A mí el Athletic desde luego ha sido el equipo que más me ha gustado de todo, porque yo, en la época mía de jugador, a mí me quiso llevar a Atleti Madrid, me quiso llevar el Boca Junior, pero a Telmo no le sacaba nadie de Bilbao. Era una vida, pues no sé. Hoy en día, pues no sé si hubiera hecho lo mismo, pero entonces era el Atleti y nadie más. Pero el Atleti había que dar todo. Zarra nació el 20 de enero de 1921. Fue el séptimo de los 10 hijos que tuvieron Telmo, jefe de estación de Asúa, y Tomasa, un matrimonio a quienes no gustaba el deporte. Pese a la oposición familiar, Telmo comenzó muy pronto a dar patadas al balón, alentado por su hermano Tomás, que llegó a jugar de portero en el Arenas. Zarra dispuso de sus primeras botas de futbolista a los 13 años, cuando decide fichar, sin federarse, por el Asúa. Era entonces un chaval miedoso que todavía no marcaba goles, pero a partir del año 37, con su paso por los equipos Pito Bereche y Erandio, se convierte en un delantero a tener en cuenta y empieza a recibir las primeras ofertas. La del Athletic fue la más interesante. La popularidad de Zarra tras sus éxitos en el Athletic se puso de manifiesto de una manera especial en la ceremonia de su boda. Para entonces ya había dejado constancia de su clase en el equipo rojiblanco, al que llegó con una ficha de 4.000 pesetas y un sueldo de 100 duros. A las 3 semanas del fichaje, el 23 de junio de 1940, después de hacer 6 goles en una prueba a la que fue sometido como paso previo a su contratación, Zarra debutó ante el Racing de Santander. Y el año me parece que estuve jugando un año y ya pasé al Atleti estando de delantero del centro Vittorio Unamuno, que luego le suplí yo a él, ¿no? En fin, y ha sido una vida muy bonita, con mucha ilusión de querer ser algo en la vida, de querer ser jugador, como queríamos imitarle pues, a mis hermanos, más todos queríamos ser algo, ¿no? Y esa es la vida. Ya fui al Atleti el año 39, 40 me parece, y estuve jugando pues allí hasta el año 55, 56, 54, 55, ¿no? Corría la temporada 40-41 cuando Zarra hizo su debut en competición oficial en Valencia, dejando su tarjeta de visita al marcar los 2 goles que supusieron el empate. El Atleti jugaba por aquel entonces con Mieza, Echeverría, Oceja, Ortúzar, Jáuregui, Bertol, Iriondo, Panizo, Zarra, Valle y Gainza. Otros titulares habituales eran Gárate, Urra, Unamuno, Ortiz y Biar. Zarra no podrá olvidar aquella final de Copa en la que a sus 21 años falló el gol de la victoria en la prórroga ante el Barcelona, aunque bien es cierto que meses antes había endosado 6 tantos al Celta en San Mamés.
Zarra fue el máximo goleador de la Liga Española por primera vez en la temporada 44-45. Marcó un total de 20 tantos y colaboró en otro título de Copa para su equipo. Fue su manera particular de desquitarse de la campaña anterior, en la que una rotura de clavícula le impidió rendir al máximo. Zarra, con un excelente olfato goleador, alineó un total de 20 partidos con la selección española. Pero antes colaboró en la suma de otra Copa para el Athletic. Fue de nuevo contra el Valencia y marcó uno de los 2 goles que dieron la victoria a aquel equipo capitaneado por Oceja. Como capitán del Atlético de Bilbao, saludo a la afición futbolística española por medio del lodo en el día de nuestra gran victoria. En el estadio de Montjuïc y ante 65.000 espectadores se celebra el gran partido de fútbol para la obtención de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo. El Atlético de Bilbao y el Valencia Club Deportivo de Fútbol son los equipos contendientes. El público sigue con interés las jugadas y da un loable ejemplo de deportividad. El Atlético de Bilbao, con su juego peligroso y rápido, es el que sabe decidir en el momento preciso los grandes encuentros. A los 29 minutos de empezar el encuentro, Zarra, de un tiro fulminante, bate la meta valenciana y a los 44 minutos Escudet logra el segundo tanto que ha de ser el último de la tarde. El laureado teniente general don José Moscardó entrega a Oceja, capitán del Atlético, el preciado trofeo. En sus 277 partidos con el Athletic, Zarra logró 252 goles. En la tabla de máximos realizadores le sigue Dani con 147. A continuación figuran Arieta, Panizo, Gainza, Bata, Arteche, Gorostiza, Iraragorri y Uriarte. Los goles que más así te han quedado en la cabeza, pues por ejemplo la famosa final con el Valladolid, que le ganamos 4-1, que tuve yo la gran suerte de meter los 4 goles, quedamos empate a 1, íbamos ganando, luego nos empataron, terminaron los 90 minutos y había que jugar a la prórroga. Y entonces tuve yo la gran suerte, claro, estaba jugando con unos compañeros, verdaderamente unos fenómenos, y volví a meter yo otros 3 goles más. Y uno me parece que metí con la clavícula rota. Y luego, pues aparte de eso, pues sientes una gran alegría. Pero lo bonito y lo más hermoso de todo era, cuando llegábamos a Bilbao, era la alegría que veías en la gente de todo Bilbao, todo Vizcaya, que venía aquí. Zarra marcó los 4 goles de la final ante el Valladolid del año 50. Junto a él jugaron Lezama, Canito, Areta, Aramberri, Manolín, Nando, Iriondo, Venancio, Panizo y Gainza. Durante el Mundial en Río fue autor de un gol legendario. No, pues fue una jugada, pues si le pasó Ramallés, le pasó con la mano a Alonso, al defensa de derecho, Alonso se fue hasta medio campo, pasó medio campo y le pasó en largo a Piru, a Gainza, y Gainza centró, no sé si fue con la cabeza o eso, centró, y yo que seguía la jugada, cuando vi que salía William, portero inglés, yo ahora cuento un poquito de broma, ¿no? Le digo, ¿pues dónde va, chalao? Y me adelanté a él y le metí en el hierro. No se me olvida nunca, cuando metí el gol me vino el pobre Pani, que en paz descanse, que le tenga la gloria, y me dijo, pero Telmo, ¿qué has hecho? Me dio un abrazo y le dije, nada, meter un gol. La mayoría de los principales protagonistas de la historia rojiblanca han tenido como denominador común el gol. Pero será difícil alcanzar las cotas logradas por Telmo Zarra, 6 veces máximo goleador de la Liga Española. La mitología rojiblanca está poblada de nombres con los que saciar la memoria de los aficionados, pero la figura de Rafael Moreno Aranzadi, Pichichi, trasciende del propio ámbito del Athletic para convertirse en santo y seña del fútbol y, sobre todo, del gol. Suyo fue precisamente el tanto que inauguró San Mamés aquel 21 de agosto de 1913 en presencia del rey Alfonso XIII. Pichichi, nacido en mayo de 1892 en la calle Santa María del casco viejo bilbaíno, fue uno de los primeros jugadores de fútbol que consiguió cobrar un sueldo. También obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Bilbao tomaba ejemplo para su equipo del fútbol que se practicaba en las Islas Británicas. Desde 1910 tenemos noticias del estilo de juego de Pichichi.
Se trataba de un delantero que levantaba pasiones por sus dotes de goleador y encendidas críticas por su poca afición a los entrenamientos. La asistencia a los estadios ingleses del Príncipe de Gales suponía la confirmación del interés que el deporte del fútbol iba despertando. Señor Suazo, cuéntenos cómo era Pichichi como jugador y como persona. En mi recuerdo lo tengo por un gran jugador de grandes facultades y su característica especial era el dribbling. Hacía goles y era muy oportuno y era de mucha vista. Y desde luego con un chut muy preciso y muy fuerte. En San Mamés, Pichichi será recordado eternamente. A mí el pelotón Sabino, que los arroyo. Esta conocida frase fue pronunciada por José Mari Belaustegui-Goitia el 1 de septiembre de 1920 en el partido ante Suecia de los Juegos Olímpicos de Amberes, en un equipo en el que figuraban Zamora, Otero, Arrate, Samitier, Belauste, Guiazábal, Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo. Belauste, que hizo famoso el grito "Ahorrerá", era una auténtica locomotora de 1,95 de altura y 100 kilos de peso. El Athletic ha disfrutado de momentos de gloria desde los primeros años. Mr. Penland hizo posible varios de estos triunfos. La ciudad, mientras, veía abrirse al tráfico el puente de Cantalojas y se inauguraba el mercado de la Ribera. También se anunciaba a bombo y platillo la llegada de una nueva bebida, la Coca-Cola, a 40 céntimos la botella. Como campeón de Copa, de Liga y Regional, cerraba el Athletic su balance el primer año de la década de los 30. Dirigido por Mr. Penland, el equipo avasallaba allí por donde pasaba, gracias a una excelente plantilla, en la que a la seguridad que transmitía el portero Blasco se unía su quinteto magnífico compuesto por los Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri y Gorostiza. Castellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza y Roberto reforzaban el cuadro. Pero esta década futbolística estuvo marcada, desgraciadamente, por el estallido de la Guerra Civil Española. San Mamés había aplaudido un nuevo título de Liga para el Athletic, pero a partir de la campaña 36-37 y durante 3 años consecutivos no se celebraron competiciones oficiales de fútbol. Tras estallar la guerra, los jugadores rojiblancos seguían en Vizcaya. Suspendida la competición, se organizaron partidos entre las selecciones de Vizcaya y Guipúzcoa dirigidos a formar el equipo de Euskadi, que empezó sus entrenamientos en San Mamés antes de salir de gira internacional. Rusia, por ejemplo, fue uno de los destinos de la selección vasca que a partir de abril de 1937 dejó un recuerdo imborrable en países como Francia, Checoslovaquia, México y Chile. La década de los 40 se abre con las consecuencias deportivas provocadas por la guerra. El Athletic se ve obligado a recomponer su plantilla. El nuevo cuadro quedó compuesto por Echevarría, Arqueta, Oceja, Ortúzar, Viar, Bertol, Macala, Panizo, Unamuno, Gárate y Gorostiza. Una de las primeras decisiones del Athletic es organizar un campeonato para jóvenes entre 15 y 19 años. De este torneo salió un jugador llamado Agustín Gainza. Gainza debutó en la temporada 40-41 en el campo del Hércules. Aunque había dado sus primeros pasos en el deporte como pelotari en su Basauri natal, el popular Gamo de Dublín fue desde los 19 años el extremo izquierdo del Athletic. Gainza entró a formar parte de una delantera diabólica para sus rivales. Panizo fue el primero en debutar, luego le acompañaron Zarra, Iriondo y Piru Gainza. Venancio completaría el grupo a partir de 1944. Los 5 magníficos han aportado al Athletic 656 goles en competición de liga. Gainza, que se retiró con 37 años, llegó a jugar 33 partidos en la selección española. Como capitán, Piru Gainza fue el encargado de recibir la copa en la final contra el Sevilla de la temporada 54-55. Gainza jugó en el Athletic 382 partidos de liga, 97 de copa, 6 de Copa de Europa, 33 partidos internacionales y 74 amistosos de importancia, en los que contribuyó a 2 títulos de liga y 5 de copa. Panizo, otro de los componentes de la delantera magnífica, saluda al capitán de la selección mexicana antes de jugar un amistoso en San Mamés. Panizo fue el primero en debutar entre los componentes de esa delantera mágica. Llegó al Athletic en 1939 y permaneció durante 15 años. Fue 4 veces internacional, 4 veces campeón de Copa y 1 de Liga. Cobró 25 pesetas como primer sueldo en el club rojiblanco y firmó su ficha en blanco.
Venancio, en cambio, fue el último en llegar al Athletic. Lo hizo en 1945 procedente del Erandio y le costó ganarse el puesto, ya que estuvo incluso cedido en el Baracaldo. Polivalente donde los haya, Venancio acudió en 11 ocasiones a la selección española durante su estancia en el Athletic hasta concluir la campaña 54-55. Zarra tuvo que desbancar a Unamuno, un excelente delantero con gran facilidad para el gol. Junto a Unamuno sobresalía Guillermo Bala Gorostiza, que fue finalmente traspasado por 55.000 pesetas al Valencia en 1940. La aportación de Zarra como delantero en la selección española también fue significativa. Fue considerado todo un ídolo después de su gol ante Inglaterra y era anunciado en Estocolmo como la mejor cabeza de Europa después de Churchill. En España, los 38 goles que consiguió en la temporada 50-51 siguen siendo un récord imbatible, compartido hasta ahora tan solo por Hugo Sánchez, aunque el polémico jugador mexicano ha dispuesto de 8 partidos más que el bilbaíno. Rafa Iriondo compartió con Zarra la fecha de su debut en el equipo rojiblanco. Fue por tanto en aquel Valencia Athletic que estrenó la temporada 40-41. Tenía entonces 21 años y todo un mundo por delante. Iriondo fue autor de 79 goles con el Athletic, aunque solo acudió en 2 ocasiones a la selección. Dueño de la banda derecha, su sucesor en el puesto fue Arteche. Iriondo, al igual que Gainza, ha sumado a su larga trayectoria como jugador sus años en el banquillo de San Mamés. Es, en definitiva, una parte entrañable de nuestro Athletic. En los comienzos de los años 50 se inicia una progresiva renovación de la plantilla en la que se asientan determinados jugadores que van a dar también muchas tardes de gloria al equipo. El bravo José Mari Maguregui es uno de sus mejores exponentes. Teníamos Orue y Canito, 2 laterales rapidísimos, con fuerza, luego un Garay que tenga calidad, iba bien de cabeza. Jesús ha sido un fenómeno. Luego también teníamos cuidado de Tura, un jugador muy práctico, fenomenal. Después yo jugaba con ellos en pareja los 4, después Mauri con Uribe y quizás bajaba un poco Marcaida, ¿no? Y luego no digamos nada de Imerodio también fue, y luego que acompañaba muy bien. Bueno, te digo, esos 2 jugadores, porque hubo más jugadores, ¿no? No podían entrar en aquel equipo. Y luego teníamos a Arteche, que era jugador extremo derecha, Marcaida que iba muy bien de cabeza. ¿Qué te voy a decir de Neco? Arieta rompía, los defensas la temían totalmente. Uribe un jugador extraordinario, fino, donde sabía. ¿Y qué voy a decir de Gainza? El relevo se imponía. Se incorpora, entre otros, un defensa que llegaría a ser protagonista de la época. Se trata de Jesús Garay, que debutó el 8 de octubre de 1950. Mundialista en Chile y 30 veces internacional, permaneció durante 10 temporadas en el Athletic y fue traspasado por 5,5 millones al Barcelona. Fernando Dauzic tuvo en Garay su principal apoyo en el centro de la defensa para el doblete de la campaña 55-56. En el centro del campo el gran dúo de Mauri y Maguregui, Arteche situado en la banda y un Uribe que llegó a protagonizar con Di Stéfano un frenético duelo en aquel 4-2 sobre el Madrid de 1957. Otro duelo apasionante contra el Real Madrid se produjo en la final de Copa del 58. A las órdenes del técnico Baltasar Albéniz, el Athletic tiene que luchar por el título en el campo del contrario. Sobrepuestos a la adversidad, el partido se sentencia con 2 goles de Arieta y Mauri. Esta copa suponía la número 21 en la historia rojiblanca, incluyendo la primera del Vizcaya en 1902. Tenía un valor especial porque se había tenido que ganar a domicilio. Por ello, el recibimiento en Vizcaya fue apoteósico y Gainza, que dejaba atrás 20 años como jugador, levantaba su última copa. El Athletic había tenido serios apuros y urgía otra renovación. Se hizo coincidir con el comienzo de los 60. Era entonces una plantilla que acogía a Plácido, Menchaca, Argoitia, Aranguren, Sáez, Uriarte e Iríbar y que daba sus mejores resultados en la Copa. En la temporada 65-66 el Athletic llegaba a la final de Copa después de una destacada trayectoria. Piru Gainza era ya entrenador y enfrente estaba aquel Zaragoza de los otros 5 magníficos que se llevaría la victoria por 2-0. Eran los tiempos de Iríbar, Orue, Echeverría, Aranguren, Zorriqueta, Larrauri, Argoitia, Coldo Aguirre, Arieta II, Uriarte y Rojo. Otros nombres también habituales eran los de Lavín, Zugazaga, Arraiz, Betsuen, Arroyo, Igartua y Estéfano. El Athletic contó durante estos años con jugadores que marcaron época. Iríbar llegó a jugar 466 partidos como rojiblanco y Rojo 403, ambos por delante de los 391 de Orue.
Los bilbaínos perdieron 2 finales de Copa en estas 10 temporadas. Zaragoza y Valencia fueron sus verdugos. A pesar de disponer durante esta década de un buen equipo, solo logró un título oficial, la Copa del 69. Hicimos un gran conjunto, tanto a nivel grupo, que suele decir era un grupo humano, que éramos amigos. Prácticamente salíamos muchísimo juntos a comer, entonces eran con las novias, o luego con las mujeres, y nos reuníamos mucho, y entonces teníamos mucho contacto entre nosotros. Y éramos amigos, y luego eso en el campo, en el terreno de juego, se nota. Y encima, si somos buenos jugadores, pues así salió. Pero pienso que podíamos haber hecho, no es que no quisimos hacer, pero no sé por qué teníamos un equipazo y podíamos haber hecho bastante más. A mis compañeros les debo, esos compañeros de atrás, a todo el equipo, pero sobre todo los de mi lado, que es Coldovi de central, a Rauri por la parte izquierda y sobre todo a Chuchi Arancunen, que el hombre, pues a veces le venía siempre, el mío casi siempre le venía solo y me decía: Fidel, hola Pichichi, baja de vez en cuando, hombre, que quiero saludarte. En cada una de las décadas deportivas del Athletic, el portero ha sido un obligado punto de referencia. Es un hecho incuestionable que el club rojiblanco ha dispuesto desde su nacimiento de guardametas de reconocida valía, que han sabido marcar también su propia época. La lista de porteros ilustres sería interminable. Desde aquellos primeros años de fútbol en Bilbao con los Arana, Prado, Ibarreche o Vidal, por las sucesivas plantillas rojiblancas han pasado otros nombres también importantes: Ispizua, Blasco o Echeverría, a quienes sucedieron guardametas de la calidad de Lezama, Carmelo Cedrún o José Ángel Iríbar. Blasco inauguró la saga en los años 30 al conseguir las primeras ligas para el Athletic. Lo mismo le ocurrió a su sucesor Lezama, que fue incuestionable en los 40 y que cedió el paso a Carmelo Cedrún. Cedrún, un joven durangués agresivo y contundente bajo los palos, fue el encargado de abrir una nueva etapa en los años 50. Cuando llegó, todavía tenía por delante a Lezama, que permaneció durante 17 temporadas en el Athletic. Pero Cedrún, hombre de garra por definición, le iba a relegar a la suplencia, haciéndose con el puesto titular junto a Garay y Arteche, aunque tendrían que esperar hasta la Copa del 55 para lograr su primer título con el Athletic. Carmelo, conocido como el Muro de San Mamés, fue el portero de la selección española en el Mundial de Chile del 62. Su 1,87 m de estatura imponía respeto ante los adversarios. Estuvo en el Athletic entre 1948 y 1965 y llegó a ser 15 veces internacional. Todavía se recuerda cómo en un partido ante el Betis lesionó a 3 delanteros del equipo andaluz. Llegó incluso a disputar 5 encuentros con un dedo fracturado. Cedrún ha contribuido a un título de Liga y 3 de Copa durante su estancia en el Athletic, pero ya al comienzo de los 60, el fichaje de José Ángel Iríbar, que llegaba al equipo rojiblanco procedente del Baskonia, con una ficha de 1 millón de pesetas, comprometió su titularidad. Sin embargo, el Chopo tardaría en hacerse con el puesto. Sí, me costó una temporada entrar como titular en el Athletic. Estaba Carmelo en muy buen momento todavía. Y la verdad es que como aprendizaje fue fenomenal estar en el banquillo, porque entrenar junto a ellos y junto a Carmelo pues me dio un poco me hizo ver lo más importante, ¿no?, para progresar, que es el día a día, el entrenamiento diario, y esto, estando él en el campo, pues era digno de admirar. Con sus 31 años ya, pues era de admirar cómo entrenaba. El zarauztarra José Ángel Iríbar Kortajarena ha conseguido agotar los adjetivos sobre sus portentosas cualidades como portero. Dotado de una planta envidiable, Iríbar encandiló muy pronto a técnicos y público. Aquella actuación portentosa ante el Atlético de Madrid, cuando aún jugaba en el Baskonia, abrió los ojos al Athletic, que no dudó en su fichaje. Con una colocación precisa, unos reflejos de felino y una seguridad a prueba de delanteros, el popular Chopo ha sido uno de los mejores porteros del mundo. En el Athletic dejó su sello en 466 partidos de Liga, 93 de Copa, 6 de Recopa, 26 de Copa de Ferias y 23 de UEFA. Iríbar, nacido en el caserío Macacha de Zarauz, tenía una ficha de 8.000 pesetas y alojamiento en Basauri. A partir de la temporada 62-63, cobraría 250.000 pesetas y un sueldo de 1.000 duros mensuales. Siguió hasta 1980 bajo los palos, jugó 49 encuentros con la selección y en 1964 ganó la Eurocopa gracias a un gol de Marcelino. Dadas sus cualidades, Iríbar ha cortado el paso a numerosos jóvenes que aspiraban a ocupar la portería del Athletic.
Los suplentes de Iríbar se han hecho famosos. Deusto, Marro, Zaldúa o Aguirreoa se cansaron de esperar y buscaron su salida en otros equipos. Pero tras su marcha en el año 80, la sucesión abrió numerosas interrogantes. El propio Chopo, que continúa como técnico en Lezama, hizo su apuesta primero por Andoni Zubizarreta y ahora por Juanjo Valencia, buscando seguridad para la portería del Athletic. Las viejas glorias forman una legión de nombres ilustres desde que el Athletic se constituyó como club de fútbol. La relación sería interminable. A todos les distingue su condición de jugadores de un equipo al que amaron y defendieron con auténtica pasión. Las viejas glorias se han ganado el respeto y la admiración de la gran familia rojiblanca. Cada uno dentro de sus posibilidades, los exjugadores se siguen ofreciendo para colaborar, vestidos de corto, en los partidos con fines benéficos o altruistas. Pero la extensa nómina de futbolistas rojiblancos ha conseguido definir unos períodos muy concretos. Uno de ellos comienza en aquellos años 20, cuando Chirri realizaba en un solo partido 41 centros sin error alguno, mientras el delantero Carmelo practicaba el denominado pase de la muerte. Ya en los años 30, el Athletic, orgulloso de aquel equipo formado por los Gorostiza, Bata, Lafuente, Iraragorri y Chirri II, copaba los principales puestos de la selección. Gorostiza, con 19 partidos, y Zilaurren, con 14, fueron los más asiduos del equipo rojiblanco en el combinado nacional. La aportación del Athletic a la selección española tiene un capítulo aparte en la figura de Iríbar, pero sobre todo en la de su sucesor, Zubizarreta, que mantiene el récord de disputas internacionales. La lista se completa con Julio Salinas, Alexanco, Gainza, Garay, Andrinúa, Dani, Villar y Zarra. En diciembre de 1993, viejas glorias como Mauri, Maguregui y muchos otros tuvieron la oportunidad de recibir un homenaje en las instalaciones del club en Lezama. Como celebración del 80 aniversario de San Mamés, los exjugadores pudieron rememorar una vez más su glorioso pasado, los mejores capítulos para la historia de nuestro Athletic.